Mi columna se llama, de antemano me disculpo si oyen una niña por ahí cantando las canciones de Frozen, pero son los gajes del domingo. Mi columna se llama La Revolución de Osuna. Aterrizó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, una de las propuestas de Gustavo Petro en campaña, la reforma a la Procuraduría. Osuna propone un cambio constitucional que le quite a la Procuraduría las facultades de limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular. Lo mismo para la Contraloría. La idea es impulsar una reorganización que contribuya al fortalecimiento de la rama judicial. Inmediatamente despertaron los enemigos de la reforma. La senadora y precandidata de los lunáticos de la derecha latinoamericana, María Fernanda Cabal, advirtió que conduciría al roben de las autoridades regionales porque la justicia contencioso administrativa es lenta y evitaría la sanción en tiempo de los ladrones del erario. Y lo cierto es que se ha discutido y debatido hasta el cansancio las maneras en que es posible reformar o no la Procuraduría. Opciones y propuestas hay suficientes. Lo que es innegable es que ese organismo se convirtió en un burocrático grotesco que debe ser reducido y reconducido. Lo que ya era una entidad gigantesca, llena de cargos apetecibles por esa gente que le gustan las migajas, como diría Molotov, creció bajo el mandato de Margarita Cabello Blanco. La primera procuradora mujer en la historia de la institución ejerció de la mano de Iván Duque y ambos aprobaron vía decreto un incremento injustificado de personal de 1.200 cargos que nos cuestan 12.000 millones de pesos anuales. La absurda reforma, otro de los cuestionables legados de Cabello Blanco, vino en manera de hacerle el quite a la orden que impartió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuenta del caso Petro Urrego contra Colombia. La sentencia es clara y ordena que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. La extraña interpretación de Duque y su amiga fue la de crear una segunda instancia en la Procuraduría que contrariaba todo lo dicho por el sistema interamericano. En ese precedente, el Estado colombiano fue sancionado por cuenta de la peligrosa pataleta que armó Alejandro Ordóñez al sacar a Petro de la alcaldía de Bogotá. Otro procurador que usó política y arbitrariamente su cargo y confirmó la necesidad de reformar profundamente ese organismo. Una entidad redundante que se cruza en funciones con la Defensoría y la Fiscalía, que además ha servido para comprar las conciencias de magistrados, congresistas y políticos regionales. Es una expresión sofisticada del clientelismo colombiano al que la Corte Constitucional tuvo que prohibirle la dinámica podrida del yo te elijo, tú me eliges, triquiñuela con la que Ordóñez engrasó a la Corte Suprema de Justicia. Los cambios son necesarios y urgentes y los de Osuna parecen estar bien encaminados y responden a las máximas que debe cumplir el Estado tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto de acto legislativo propone que el presidente cuente con facultades extraordinarias por 6 meses para expedir decretos con fuerza de ley que le permitan reorganizar a todos los funcionarios que serán trasladados de la Procuraduría a la rama judicial. Esas funciones deberán ejercerse con enorme cautela para impartir una política pública seria de control disciplinario y sanción a la corrupción que permita fortalecer el control interno de las entidades y armar adecuadamente a la Fiscalía y a la Justicia para que realmente persigan y sancionen a los corruptos. Pero además, como quien no quiere la cosa, podrá servir para la revolución judicial que el sistema pide a gritos hace décadas sin que nadie haya sido capaz ni siquiera de proponerla. Desde la Constitución de 1991, la justicia necesita una reformulación que le permita tener más funcionarios, mejor repartidos y una administración seria de justicia como servicio. El traslado de funcionarios a la justicia y el correspondiente robustecimiento del sistema podrían servir como la reforma judicial que ante la desidia de muchos siempre ha estado pendiente, porque cada vez que alguien la plantea se proponen cambios para las cortes y se habla de las funciones electorales, todos asuntos importantes que en poco o nada cambiarán el acceso a la justicia de la gente común. La preocupación debe ser por el ciudadano de a pie y esta reforma podría accidentalmente atender un problema estructural. Mucho se ha hablado sobre la reforma judicial de Petro y de todos los otros presidentes que nada hicieron por el acceso a la justicia de la ciudadanía. La propuesta de Osuna de robustecerla con la cantidad de cargos redundantes e ineficientes de la Procuraduría, de usar los retazos para enmendar un sistema roto, puede ser la revolución judicial que esperamos hace décadas casi por accidente.
Para lograrlo, debe superar los obstáculos de un Congreso que no le camina al gobierno, de una procuradora y un fiscal a quienes no les conviene la eficacia ni independencia de la justicia, de alfiles de la corrupción que ven en este cambio como el fin de una bolsa de prebendas electorales, de los que se opondrán ciegamente a cualquier iniciativa de este gobierno. No la tiene fácil Osuna, pero bueno, ¿cuál revolución lo ha sido? Esa es la columna sobre la reforma a la Procuraduría del gobierno Petro. Anita, ¿tú no crees que a fuerza de crear instituciones para controlar el gasto, para controlar la ley, para vigilar todo eso, se ha creado una especie de monstruo colosal que se está devorando todo y que es una manera de corrupción, por supuesto? ¿Y qué se puede hacer con eso? Pues fíjate, Dani, que es que la Procuraduría existe en el Estado colombiano desde que somos nación. Es una institución muy vieja. Lo que pasa es que las facultades que tiene, que son las que le dio la Carta del 91, son excesivas, son redundantes y son costosísimas para el Estado colombiano. Digamos, no resultan en beneficios. Yo creo que no ha cumplido su función constitucional. Y estoy de acuerdo con que hay que reformularla profundamente, achicarla profundamente. Pero fíjate que eso que tú dices es muy interesante porque en América Latina y en el mundo ese canto contra la burocracia, por ejemplo, es lo que dice Milei en Argentina, como vamos a recortar el gasto público, todos los cargos innecesarios que se están creando. Creo que sí, mucha gente se siente así. Entonces, por eso resuena ese tipo de personajes. Saben mandar esos mensajes porque hay mucha gente que dice, ¿por qué están creando 1.200 cargos en una entidad que básicamente no está cumpliendo sus finalidades constitucionales? Entonces, ese monstruo de la burocracia ha alimentado fenómenos autoritarios y fenómenos de crítica a la institucionalidad que en el fondo a veces tienen un poco de razón en ese punto. Y también es cierto que la Procuraduría ha alcanzado un gran nivel de desprestigio por varios de los que han ocupado el cargo. Y como por ejemplo, la Procuraduría bajo la administración de Alejandro Ordóñez terminó convertida más en una herramienta para perseguir los derechos de la gente que para ampararlos. Entonces, todo eso, pues obviamente ha repercutido en la percepción que existe sobre la entidad y sobre la necesidad de tenerlo, además de los costos. En un país con necesidades, pues gastar cada día más en burocracia es algo que es absolutamente inaceptable para la mayoría de la gente, porque eso pues sale del bolsillo de todos nosotros. ¿Y qué procurador se ha destacado en la historia del país? ¿Quién ha sido un buen procurador? A ver, vamos a hablar de historia, Daniel Samper Pizano. Tienes que ponerle. Creo que Gómez Méndez, Carrillo, ha habido varios, ¿no? Yo creo que ha habido seguramente buenos procuradores, inclusive hubo uno que en la época de Lleras Restrepo le llamó la atención a Lleras y le dijo, aquí está mi sanción y aquí está mi renuncia. Mario Aramburu. Mario Aramburu, por intervenir en política siendo presidente. Y Lleras dijo, acepto el regaño, usted sigue de procurador, ni más faltaba. Luego, otras circunstancias son los fiscales. Yo creo que fiscales que ha habido, no sé si 7 u 8, ¿cuántos serán ahorita? Desde la Constitución. En fin, ¿Cuál ha sido el mejor fiscal de esos 8 para ustedes? Yo creo que de Grave, el primero. A mí me encantó. De Grave era un tipo muy valiente, no se dejaba acoquinar. Inclusive fue y le cantó la tabla a Estados Unidos, le quitaron la visa y estaba sosteniendo lo que ahora sostiene todo el mundo, y es que hay que legalizar la droga. Eso fue el primero que dijo esas cosas. Ha habido 13 fiscales. ¿13? Ha habido unos mediocres. Los nombres, Anita, por favor, ¿los tienes a la mano? Sí, señor. Mira, Gustavo de Grave Restrepo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio Izaza, Mario Guarán Arana, Guillermo Mendoza Diago, Vivian Morales, Marta Lucía Zamora, Luis Eduardo Montalegre Linet, Jorge Fernando Perdomo, que estuvo encargado después, Néstor Humberto Martínez, después estuvo encargado Fabio Spitia, y ahora el gran Francisco Barbosa Delgado, el hombre más educado de su generación. Hablando Muchos malos nombres, pero difícil encontrar uno peor que Barbosa en la perspectiva.
Es increíble. Sí. Hablando, ese de Grave era muy bueno, yo me acuerdo ahí de The Grave vagamente, pero claro que me acuerdo. Pero hablando de Circombia, yo no sé si ustedes se acuerdan de una cosa que le pasó a él, y es que era un tipo muy canoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de un día para otro apareció dando declaraciones con el pelo totalmente negro, pero negro azabache, pero de la nada, es decir, No. era una cosa insólita. Y era Yo pues estoy como que hago muy lo mismo. evidente. Yo estoy No. que hago lo mismo. No, ¿cómo se le ocurre? Oye, Esas canas que el son tipo hermosas. que bañándose se echó una especie de champú que vio ahí, pues y le pareció que era el champú de la señora, yo qué sé, y se lo echó. Y resultó ser no champú, sino una vaina para teñirse el pelo. Y le tocó aparecer al día siguiente, no canceló la agenda ni nada. Y con gran entereza atravesó toda esa semana con el pelo así, pintado involuntariamente de negro. No, Pero peor cosas le de pasó a Circombia. Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y defensor del presidente Donald Trump. ¿Se acuerdan en una declaración a propósito del pretendido fraude electoral? Que empezó a sudar y empezó a escurrirse el tinte negro por la Se le cara. desteñía. Sí, Asqueroso. sí, sí. Parecía muerte en Entre- Venecia, entre- parecía una escena de muerte en Venecia. Sí. Entre Néstor Humberto y Barbosa Bueno, se ¿quién van a penales, ¿no? se van a penalizar? ¿A quién Yo prefiere uno? Yo creo que Néstor Humberto era más malvado, ¿no? Yo pienso que Néstor Humberto es por lo menos inteligente, es que el otro Más inteligente. no lo es, sino que Néstor Humberto es muy astuto y ese es más Muy peligroso astuto. por eso. Y con un sentido del humor bárbaro, que es una cosa terrible, porque es como un villano de película que a la vez tiene esa inteligencia muy notable y muy aguda y un sentido del humor terrible. Maravilloso, quiero decir. Yo Bueno, tengo una digamos, pregunta. como Néstor Humberto, ese tiene posibilidades de ir preso. Anita, Es que yo no sé el estado, yo no sé en qué procesos judiciales esté involucrado él. Dicen que él Es que está... por Daniel. sus acciones como fiscal en Colombia, yo no creo que le vaya a pasar nunca nada, porque pues eso está en la Comisión de Investigación y Acusación, en donde nunca sucede nada. ¿Quién Bueno, puede ser Odebrecht? sucedió una vez con el ex magistrado de la Corte Constitucional corrupto Jorge Pretel, pero eso ha sido la excepción, o sea, casi que todo lo que llega a esa comisión duerme el sueño de los justos y queda absuelta la gente. Margarita, hablando de canas, las suyas son muy conocidas y muy alabadas, pero la mayoría de las personas que trabajan en la actuación y en el mundo pues, de las artes escénicas quieren mantenerse como en el estado anterior, quieren prolongar la juventud, quieren verse con su pelo negro o rubio como es el suyo, y pocas veces optan por dejar a la vista sus canas y dejar a la vista pues el paso del tiempo, que yo sostengo que todas las edades son bellas y usted es un gran ejemplo de eso, de mantener esa belleza en todas las edades. ¿Por qué decidió no pintarse su pelo? ¿Por qué decidió lucir sus canas? Sí, pues yo me lo pinto. Aquí ¿Sí? lo que hago es que me las camuflo con mi pelo rubio y cada vez trato de que este pelo rubio se vuelva de este color. O sea, espero que llenarme más de canas, digamos, por estos lados. Pero a mí me gusta el paso del tiempo y lo disfruto en mi manera de verme físicamente. Creo que todo lo que pasa en una cara con el tiempo, pues dice cosas, son como marcas honrosas del paso por la vida. Es como decía la actriz italiana Anna Magnani, que a ella le ha costado tanto tener estas arrugas, porque se las va a borrar, ¿no?
¿Por qué? Y lo mismo las canas. ¿Por qué? ¿Por qué se va a querer uno olvidar, va a uno querer borrar esa parte del ser de uno, que es el paso del tiempo? Yo lo veo como algo maravilloso. Ahora que estamos Sí. hablando de belleza, yo quiero preguntarle a Margarita Rosa, que ella pues empezó su vida pública siendo reina de belleza. Obviamente después de eso pues vino una carrera muy importante como artista y recientemente se ha vuelto a escuchar en círculos feministas ese grito para que cesen de existir los reinados de belleza. Yo no sé, ¿tú qué piensas de eso? Que deberían dejar de existir, claro. Y una de las una de las reacciones que despierta eso que digo, es que, ay, no, pues usted es quien es porque él la lanzó el reinado, ¿no? Pero no piensan al contrario. Los reinados han tenido, o sea, los reinados son un negocio y tienen éxito por las mujeres que participan ahí, no al contrario. Entonces, yo creo que son eventos que deberían dejar de existir. Porque pues es evidentemente una exhibición que concentra el valor de esa competencia en cómo se ven las mujeres, ¿no? Se las analiza físicamente, eso es lo que hacemos, lo que hace un jurado cuando nos pone a desfilar en vestido de baño. Entonces el solo hecho de haber participado, pues no me quita el hecho de haber participado no me quita el derecho de criticar eso. Claro, que deben desaparecer. De acuerdo. De acuerdo. Tengo una preguntita para Margarita sobre ese tema. Como se dieron cuenta, salí y regresé en otro porque me he vuelto un hacha para taparme los problemas. Margarita, tú lo mismo has sido una actriz dramática. Entiendo que el papel que haces en El Paraíso, que es esta película por la que recibiste el premio, o por otro lado La Ranga, o muchos de los papeles de Café han sido más bien de tipo humorístico. ¿Cómo te sientes mejor, como comediante o como actriz dramática? No, como ninguna de las dos. Yo primero no me siento comediante. Yo creo que el humor es algo que uno ya trae en su instrumento. Hay personas que son cómicas, aunque no tengan la intención de serlo, y esa comicidad va a traducir siempre, aunque sea un personaje dramático. Pasa con esta señora del Paraíso, pasa con el personaje de Café con Aroma de Mujer, tenía muchas cosas cómicas, pero creo que también eso no estaba en el libreto, pertenecía a ese resto de mi personalidad que tiene como una afinidad con el humor, ¿no? Eran famosas, perdona, tus improvisaciones con esta niña Duque. Sí. Estaban ustedes a desvariar unas cosas graciosísimas. Que es otra persona que tiene también humor, ella misma, ella nació así. Entonces era como fácil comunicarnos en ese sentido, pero no podría decir que me siento mejor de una forma o de otra. No diría que soy comediante, digamos, no, creo que no. Soy más una actriz dramática. Hace unos años tuve la oportunidad de hablar con un gran director y libretista que es Carlos Duplat acerca de las personas con las que había trabajado que lo habían impresionado en su vida y siempre te mencionaba a ti porque decía, Margarita tiene una capacidad de introspección grandísima, recibe un personaje, lo enriquece, lo devuelve pero lo vive con una intensidad grandísima. Entonces, yo quería preguntarte si cuando acabas de hacer un personaje, ¿cómo haces para desprenderte de él? ¿Cómo haces para exorcizar esa presencia que toma tu cuerpo y tu alma? Facilísimo. Pues ¿Cómo? no, a pesar de que soy una actriz del método, ahí hay tantas técnicas actorales, no creo que haya unas mejores que otras, pero yo trabajo
con esa técnica que le llaman como existencial, donde uno trabaja con su propia emocionalidad, con el material sensorial que tiene. Bueno, eso lo aprende uno a trabajar en la escuela. Pero también uno en la escuela aprende a desconectarse tan fácil como se conecta. Es un entrenamiento que tiene uno, como se entrena cualquier cosa. Y esa parte nunca me ha quedado difícil. Incluso la dinámica de las telenovelas, yo creo que soy una actriz de telenovela, con todas sus letras, no tanto actriz de cine ni de... Bueno, ahorita los cines y las series tienen el mismo lenguaje, pero yo soy una actriz de telenovela de las de verdad. Y digo de las de verdad porque soy una actriz que trabajó mucho tiempo haciendo 30 escenas en un solo día y en esas 30 escenas uno tiene que pasar por no sé cuántos estados de ánimo en un solo día. Entonces eso le da a uno cierta facilidad y cierta agilidad, ¿no? En esto de salir y entrar. Entonces por eso creo que no tengo dificultad para despedirme de mis personajes. Además soy súper desalmada con ellos. Al otro día que terminé de filmar la película italiana, yo ya estaba en otra cosa. Qué tema tan especial este de deshacerse de los personajes. Sí, es misterioso.